Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de hecho de restricción del crecimiento fetal. Entonces es un tema un poquito pues largo, diríamos un poquito complejo. Traté de hacerlo bastante, diríamos, integral, porque hay mucha parte nueva en la parte de restricción del crecimiento fetal. Entonces vamos a hablar de la restricción de crecimiento fetal temprana. Y pues dentro de esto también eh, la definición de lo que es feto pequeño paraestacional. Entonces tenemos, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar de la parte epidemiológica, la definición, cuáles son las causas de restricción de crecimiento fetal, la parte de que es importante conocer, que ustedes de hecho ya lo manejan y ya lo habíamos visto un poquito en la parte de circulación fetal, cuando hablábamos de umbilical y hablábamos un poquito de cómo es que llega la circulación, la fisiopatología, cómo es que se da la evaluación a través del Doppler y cómo quedamos la clasificación, el monitoreo, el seguimiento, cómo debemos de realizarlo y cuáles van a ser las complicaciones. Y pues ya al final, pues podríamos decir puntos importantes que vamos a tomar en relación a qué hacer o qué conductas tomar. Entonces tenemos, del punto de vista, ¿verdad? Lo que es las estadísticas en relación a este tema que es tan importante. De hecho, la restricción del crecimiento fetal es, pudiéramos decir, uno de los principales motivos de ingresos hospitalarios y esto también va a ser una de las principales causas que nos va a llevar a una finalización temprana del embarazo. Y esa finalización temprana, o sea, no de término, también nos va a llevar a todas las complicaciones de la prematurez y muchas veces pues a lo que no queremos como resultado, que es la muerte neonatal y en algunos casos incluso de muerte fetal, ¿verdad? Entonces tenemos el 10% de los embarazos se van a complicar con restricción de crecimiento fetal, el 20% se da en países en vías de desarrollo versus el 6% en los países desarrollados. Tenemos que va a ser la segunda causa de mortalidad perinatal y es la principal causa de parto pretérmino. Entonces tenemos la restricción del crecimiento fetal temprano, se da de un 0,5 a un 1% y la tardío de un 3 a un 10%. El 25 al 30% ocurre por disfunción placentaria, un 20% por anomalías cromosómicas y un 40% pues no se ha logrado determinar la causa. Tenemos que dentro de la definición, entonces vamos a hablar de un peso fetal estimado y vamos a ver que aquí hay un sinnúmero de definiciones, incluyendo lo que es el consenso de Delphi. Entonces, el peso fetal estimado menor al percentil 10 con un Doppler normal. Entonces, ya a esto nosotros llamamos, ¿verdad? Un feto pequeño para edad gestacional, o sea, que tengamos un peso menor al percentil 10, pero con un Doppler normal. Ahora, al grupo que llamamos restricción de crecimiento fetal, entonces vamos a tener que es un peso fetal estimado inferior al percentil 3 o bien un peso fetal estimado menor al percentil 10 con alteración de lo que es el Doppler. Y aquí pues los vasos primero que se nos van a alterar, lo que es pues la umbilical y lo que son las uterinas, ¿verdad? Pero también tenemos que hay otras definiciones. Entonces también se dice que restricción de crecimiento fetal se denomina aquel feto que no alcanza su potencial de crecimiento genéticamente predeterminado. Y esta definición se dice que es incompleta o insatisfactoria. ¿Por qué? Porque si nos vamos a percentiles, entonces puede ser un pequeño constitucional o un feto que lleva ese crecimiento porque genéticamente sus padres tienen esa predisposición o esa talla, ¿verdad? Entonces, por eso se dice que es incompleta. También se define como la velocidad de crecimiento reducida y cuando decimos reducida, que hay una caída de, por ejemplo, consecutiva en más de 50 percentiles, o sea,
y esto en relación a qué, a la circunferencia abdominal y al peso fetal estimado. Por ejemplo, decimos que el feto lo veníamos vigilando y venía en percentil 80, pero de repente nos cae a percentil 30, percentil 20. Entonces hay una caída de percentil de más de 50. Entonces esto nos lleva también a la definición de una restricción de crecimiento fetal. O sea, no solamente aquellos que tienen menor al percentil 3 o que tengan menor a 10 con Doppler alterado. Si también tengo una caída de, como lo describe acá, entonces también vamos a definirlo como restricción de crecimiento fetal. Y en el consenso Delphi tenemos que, estamos hablando, ¿verdad?, de restricción de crecimiento temprana. Entonces, lo define como aquella que ocurre menor de 32 semanas. Esta es la última actualización. Y se habla aquí de un peso, ¿verdad?, fetal estimado o la circunferencia abdominal, que es lo que les decía, o sea, que esto está ya dentro de lo que es la actualización. Entonces, menor al percentil 3 o bien que tengamos, ¿verdad?, una umbilical con un flujo diastólico reverso o un peso fetal estimado que tengamos menor, ¿verdad?, o la circunferencia abdominal, los dos menor al percentil 10 con, tengamos aquí uno o más de los siguientes, ¿verdad?, criterio. Una umbilical mayor al percentil 95 o una arteria uterina mayor al percentil 95. Entonces, esto es parte del consenso Delphi. También tenemos en los casos de un peso fetal estimado, ¿verdad? O la circunferencia abdominal menor al percentil 3, esto para la restricción tardía mayor a 32 semanas, con dos o más de los tres criterios. O sea, tiene que tener este criterio más dos de estos. Y vamos a hablar de estos que serían un peso fetal estimado o la circunferencia abdominal menor al percentil 10, o bien un peso fetal estimado o bien la circunferencia abdominal, ¿verdad?, que tenga alteración de más de 2 cuartiles en el crecimiento, o un ratio cerebroplacentario, ¿verdad?, menor a lo que es el percentil 5 o una umbilical mayor al 95. Cuando decimos esta caída de 2 cuartiles, se habla de que podríamos decir el percentil está evaluada en relación, o cada cuartil equivale, en otras palabras, a 25. Entonces, si son caídas de 2 cuartiles, equivale prácticamente a lo mismo que estábamos hablando, que sería un descenso en 50 percentiles prácticamente del feto. Para poder decir que tenemos una restricción del crecimiento fetal, entonces es fundamental aquí la parte de conocer bien cuántas semanas de embarazo tiene la paciente, o sea, cuánto tiene al momento que la estamos evaluando. Y ahí tiene que ser un punto de detenernos a nosotros, el que está haciendo la evaluación, la ecografía, la valoración completa de esa embarazada, detenerse a ver que si realmente ese ultrasonido fue de esa fecha y traspolarlo nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Entonces, sentir esa tranquilidad o esa seguridad de que estamos haciendo o que ya alguien lo calculó y que lo estoy haciendo yo es la posibilidad de tener menos errores. Entonces, vamos a buscar cómo, ¿verdad?, datar en ese momento que estamos viendo a la paciente. Y en relación a esto, pues ya ustedes lo manejan, lo que es, ¿verdad?, la longitud cráneo-cola menor de 84 milímetros. En este caso, si lo hacemos, ¿verdad?, por lo que llamamos CRL, que pues esto nos va a dar una medida confiable y poder traspolar con seguridad cuántas semanas va a llevar este feto en las siguientes valoraciones. Pero esto cuando pudiéramos decir, la LCN es menor a 84. Entonces tenemos que ya sabemos que esto es muy importante porque prácticamente estamos hablando de primer trimestre. Pero si ya no salimos de ese primer trimestre de que sea mayor a 84, entonces esto está basado en lo que es el Clínic de Barcelona. Te sugiere que tomes el DBP. Si el DBP es menor de 60, entonces te dice datar por DBP. Ahora, si el DBP es más de 60 milímetros, pero tenés una FUR que está segura la paciente, entonces dátalo por FUR, te dice.
Pero si tenés ya un DBP que es más de 60 y la FUR no es confiable, entonces te dice, si tenés ya en ese momento un DBP menor de 85, entonces te dice datarlo por DBP. Pero si este es mayor de 85, entonces te dice datarlo por circunferencia cefálica y longitud del fémur, que son las que no van a variar. Entonces, circunferencia cefálica o las medidas y longitud del fémur te dicen no van a variar, entonces variar, perdón, datarla por esto. Pero también esto es lo que dice el clinic, ¿verdad? También tenemos otras medidas que no van a variar. ¿Cuáles van a ser esas otras? El tamaño del cerebelo, ¿verdad? Y el índice, o podríamos decir así, eh, lo que llamamos índice interorbitario, que es prácticamente de la, pudiéramos decir, órbita hacia la otra órbita, tomando el borde externo de cada uno, ¿verdad? De la órbita. Entonces, esta medida, pues que la vamos a hacer en prácticamente, pudiéramos decir, en un corte, ¿verdad? Coronal, y vamos a poder tener una medida confiable. No se realiza con frecuencia, se hace más lo que es el cerebelo, pero sí lo que está descrito en el Clínic de Barcelona es que te lo dice de esta manera y te dice entonces cuáles son las medidas que no van a cambiar. Pues prácticamente te dice va a ser el DBP. Por eso, y es una de las estrategias que ya sabemos que están haciendo, la parte de tener captación temprana. Si yo tengo una captación temprana, o sea, y si tengo la valoración del primer trimestre, con eso voy a ir con seguridad a saber cuánto tiene la paciente. Entonces tenemos que, para poder, una vez que ya tenemos, ¿verdad? ¿Cuántas semanas de embarazo tiene esa paciente? Entonces vamos a poder realizar lo que es el cálculo del percentil. Prácticamente el percentil lo que nos va a decir es cómo está en ese momento el feto y en las siguientes evaluaciones nosotros vamos a poder ver cómo va creciendo. Entonces, esto lo vamos a hacer con una ecografía que sea pues confiable. Por eso a la paciente no solamente hay que pedirle para cuándo fue su fecha probable de parto que le dieron por ecografía, sino que hay que tomar el reporte, ver la fecha que se lo realizó, cuántas semanas tenía y poder traspolarlo. Y eso es lo que vamos a poder ingresar en ese momento en el equipo de ultrasonido y poder hacer el cálculo en base a los percentiles. Sabemos también que la población pues va a ser muy diferente a estas tablas que se decía y prácticamente ecuaciones que traen ya los equipos de ultrasonido para poder calcular el percentil y que ya gracias a Dios nuestro país pues está en proceso de que se van a tener los percentiles propios de las características de nuestra población. Entonces, estamos hablando de restricción de crecimiento y vamos a hablar un poquito de lo que son las causas. Entonces, cuando hablamos, ¿verdad?, de esta patología, pues sabemos que pueden haber muchísimas causas y dentro de ellas pueden ser genéticas, ¿verdad? Pueden ser factores placentarios, que ya lo miramos en la parte epidemiológica, los factores fetales y los factores maternos. Entonces tenemos en los fetales, pueden haber cromosomopatías, en los embarazos múltiples sabemos, ¿verdad?, que es una de las complicaciones, sobre todo en los monocoriales y también en la parte de la anemia, también nos puede llevar, ¿verdad?, a evolucionar o a un crecimiento no óptimo fetal. Los placentarios los tumores placentarios, los mosaicismos, los trombomatomas, la arteria umbilical única y lo que es la inserción velamentosa del cordón. Y en la parte maternas, pues tenemos las trombofilias, las enfermedades crónicas, las hipoxias, las vasculopatías, las cardiopatías, algunas condiciones, ¿verdad?, tóxicas y lo que es algunos fármacos. Entonces, aquí, de hecho, cuando tenemos enfermedades crónicas, ¿verdad? Podemos mencionar acá la diabetes, la hipertensión, y en la parte de las vasculopatías, pues tenemos ahí, ¿verdad?, englobadas los que son los trastornos, algunos pues, inmunológicos, el lupus, por ejemplo, y en la hipóxica podemos englobar algunas como es la preeclampsia, ¿verdad? Entonces, esto pudiéramos decir, la afectación, o sea, las causas,
Entonces son muy importantes, de hecho, conocerlas, pero también la parte de la circulación fetal. En la circulación, ¿por qué? Porque se nos van a alterar, ¿verdad? La hemodinamia fetal. Entonces, ¿qué es importante que conozcamos? Que el feto va a recibir la nutrición, ¿verdad? A través de lo que es la, prácticamente la placenta. Y que el desarrollo placentario, ¿verdad? Va a ser fundamental para, pues, poder recibir los aportes, los nutrientes, que el transporte se pueda dar, pero esto lo va a hacer a través, o sea, la llegada de la placenta al feto de los nutrientes va a ser a través de quién, a través de la vena umbilical. Y la vena umbilical sabemos pues que va a llegar a través de lo que es, o sea, el cordón va a entrar a la parte prácticamente, va a tener, pudiéramos decir así, una circulación que va a poder asegurar pudiéramos decir, el llegado, ¿verdad? Sanguíneo hacia lo que es la parte hepática, donde se desvía, ¿verdad? Lo que es la parte de la circulación portal, pero que también vamos a tener ahí asegurar que parte de lo que es el flujo que va llegando tiene que ser 100% oxigenado y asegurar llevarlo prácticamente hasta la parte cerebral. Entonces, tiene que existir un mecanismo y los mecanismos son los chunks que ustedes ya conocen. Entonces, el primer chunk que vamos a tener pues va a ser el ducto venoso y el ducto venoso lo que va a hacer es asegurar que el flujo sanguíneo o la sangre que está llegando oxigenada pase prácticamente directo hacia lo que es, ¿verdad? La aurícula derecha y a través del foramen oval pueda llegar a lo que es la aurícula izquierda y desde aquí poder asegurar y llevarse a la parte de lo que es pudiéramos decir así, eh, la parte cerebral. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se quiere asegurar es tener sangre oxigenada. Entonces tenemos el chun, pudiéramos decir ducto venoso, el foramen oval y lo que es el conducto arterioso, ¿verdad? Que todos nos van a permitir lo que es asegurar la sangre oxigenada hacia los órganos centrales, ¿verdad? Y esto es parte de lo fundamental que tiene que entenderse cuando también tenemos una alteración en el Doppler. Entonces tenemos que lo que les mencionaba, luego, posteriormente, ¿verdad? Va a regresar lo que es ya la sangre, en este caso, desoxigenada, a través de lo que son a las arterias, ¿verdad? Umbilicales. Entonces aquí estamos hablando, ¿verdad? Del primer chunk, que es el ducto venoso, que ya pues ustedes han tenido, diríamos, experiencia de poderlo ver ecográficamente. Es un poquito difícil, pero es cuestión de práctica poder conocer, ¿verdad? Lo que es su sístole, su diástole, su onda A, que prácticamente traduce la contracción atrial, y saber que esto es uno de los últimos vasos que se nos van a alterar y es fundamental conocer lo que es su onda, ¿verdad? Cómo se puede ver en la normalidad y cómo cuando está patológico. Hablábamos del segundo chun, que es el foramen oval, que el objetivo es asegurar el paso de esa sangre que puede y que lo hace a través de un mecanismo, pudiéramos decir así, de corriente, que a pesar de que van los dos flujos sanguíneos, no se mezcla la oxigenada con la desoxigenada porque lleva otra velocidad y pues se está asegurando el paso a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda para poder posteriormente, a través de lo que es el tercer shunt, que es el conducto arterioso, poder asegurar esa sangre oxigenada, ¿verdad? Hacia la parte de lo que es, pudiéramos decir así, las estructuras cerebrales fundamentalmente. Entonces, fisiopatológicamente, ¿verdad? De cuando nos referimos a la parte de la restricción del crecimiento fetal, lo que vamos a tener es una prácticamente alteración de lo que es los mecanismos fisiológicos placentarios. Entonces, vamos a tener aquí, ¿verdad? Pues, ¿quiénes son los que quedan mal y quiénes quedan mal? Obviamente que la de nosotros. Hola, ya hubo ahí
una interferencia. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Entonces, vamos a tener de que va a haber una insuficiencia placentaria. Ya sabemos, ¿verdad?, que las causas pueden ser muchas, pero podemos decir que aunque sean maternas, aunque sean muchas de ellas, ¿verdad?, fetales, entonces lo que va a estar ocurriendo es que quien nos da el aporte para el crecimiento fetal no lo va a dar. ¿Y por qué no lo va a dar? Por diferentes mecanismos. Entonces vamos a tener que va a haber pudiéramos decir así, déficit respiratorio, y vamos a tener una disminución de lo que es la presión de oxígeno, ¿verdad? Acá vamos a ver que también puede ocurrir lo que es un déficit nutricional, y también, por lo tanto, pues nos va a llevar a lo que es la restricción del crecimiento. Uno de los primeros mecanismos que va a hacer el feto va a hacer este efecto de que se le conoce como brain spotting, que es prácticamente pudiéramos decir así, asegurar lo que es el flujo hacia lo que es los órganos centrales, sobre todo la parte aquí cerebral, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo a medida que va ocurriendo este daño, ¿verdad? El objetivo es asegurar la protección de quién, del sistema nervioso central, el corazón y lo que son las suprarrenales. Y el feto, pues, va a ser un mecanismo, ¿verdad? Pudiéramos decir así, compensatorio, un mecanismo que le llamamos sufrimientos, mecanismos adaptativos para poder compensar este daño que ya está ocurriendo. Y dentro de estos mecanismos vamos a tener, ¿verdad?, que vamos a presentar acá, prácticamente va a haber una isquemia, ¿verdad?, del flujo renal y de otros órganos, y esto nos va a llevar a un oligohidramnios. Sabemos que parte podríamos decir, de la fisiología del desarrollo fetal normal es la producción de líquido, que eso nos habla de que hemodinámicamente también el feto está creciendo bien, que es fundamental para su desarrollo, pero cuando se compromete este flujo a nivel renal, entonces ya vamos a tener una manifestación, no en todos los casos, pero sí se va a presentar disminución en la producción de lo que es el líquido. ¿Y qué más vamos a tener? Entonces vamos a tener también lo que es la parte de lo que es la disminución de lo que es la presión de oxígeno, y esto nos va a llevar a una descompensación prácticamente hemodinámica, ¿verdad? Y nos va a llevar prácticamente a lo que es alteración, ¿verdad? A nivel de lo que es el sistema, ¿verdad? Pudiéramos decir venoso, todo lo que es la circulación fetal, a un mecanismo de hipoxia y acidosis, a un prácticamente isquemia, ¿verdad? Ya a nivel de lo que es cardíaca, ¿verdad? Fetal, y a través de lo que es, ¿verdad?, el desarrollo de una patología ya fetal como una miocardiopatía, como un mecanismo ya prácticamente a toda esta respuesta de lo que es el estrés fetal, pudiéramos decir, compromiso sanguíneo de estructuras importantes, órganos importantes, y los mecanismos de hipoxia y acidosis. Todo esto ya sabemos que nos va a llevar a activar lo que es la cascada desde este momento que estamos acá, de lo que es el metabolismo anaeróbico a nivel fetal, y una vez que esto va a, pudiéramos decir así, poderse instaurar de forma más, pudiéramos decir, aguda, entonces va a llevarnos a la muerte fetal. Entonces, lo podemos ver aquí de una manera más sencilla, donde podemos ver que para que pueda comprometerse, tienen que haber prácticamente un tiempo en el cual el feto se va a estar adaptando, y podemos ver, ¿verdad?, que prácticamente va a pasar por un estado de hipoxia, y en hipoxia vamos a ver lo que es una captura más eficiente de oxígeno, porque en ese momento lo que quiere es compensar la falta de o la disminución de la presión de oxígeno que hay, disminución de lo que es la velocidad del crecimiento, disminución de lo que es prácticamente los movimientos fetales, y va a haber todavía en este momento un balance energético. Esto pueden pasar días y semanas. En el caso de la hipoxemia, pues entonces vamos a tener ya una liberación de hormonas de estrés,
lo que es la redistribución de flujo sanguíneo, metabolismo anaeróbico periférico, y aquí pueden ocurrir horas. Y en la que es la acidosis, que ya esto ya es prácticamente, ya está instaurado el daño y ya el feto nos está anunciando que va a evolucionar hacia una muerte fetal. Entonces lo que va a ocurrir aquí es un mantenimiento de lo que es ya prácticamente una alteración en lo que es los mecanismos que teníamos, ¿verdad? Del equilibrio ácido-base. Entonces aquí ya tiene una alteración de estos mecanismos, se instaura lo que es el metabolismo anaeróbico central y ya nos lleva a la muerte fetal. Entonces, hablando también en este esquema, es una forma sencilla también de decirlo. Entonces, que la restricción del crecimiento fetal va a estar dada, ¿verdad?, por diferentes causas que ya las miramos al inicio, pero que nos va a activar los mecanismos de hipoxia, que ya lo mencionábamos, y esto nos va a llevar al desarrollo de lo que es la glucólisis anaeróbica, y por diferentes mecanismos, como la disminución de lo que es la reserva energética, falla cardíaca, que ya hablábamos de la prácticamente una dilatación de las cavidades cardíacas, y esto nos puede llevar a la muerte fetal, pero también esta glucólisis anaeróbica nos va a activar todos los mecanismos y a desarrollar acidosis fetal, función enzimática alterada, un daño tisular, ¿verdad?, que es irreversible. ¿Por qué? Por el uso de lo que es la vía anaeróbica y también a la muerte fetal. Entonces, en el Doppler es muy importante, y ustedes que el otro día mencionábamos, o sea, que tienen que irse familiarizando con cada uno de los vasos a medida que realicen, es que se van a volver expertos. Entonces, tenemos que vamos a evaluar, pues, diferentes, ¿verdad? Vasos, ya sabemos desde lo que es la uterina, ¿verdad? Lo que es prácticamente la umbilical, lo que es la arteria cerebral media y lo que es el índice placentario y el ductus venoso. Entonces, esto es muy importante que lo manejen porque está descrito a nivel internacional que cuando tenemos prácticamente estos mecanismos que estábamos hablando, ya con datos prácticamente de hipoxia y ya este daño, ¿verdad? De lo que es, de todo lo que era la regulación fetal. Entonces vamos a tener una alteración de la umbilical. Cuando ya tenemos una lesión placentaria de más del 30%, se va a ver expresada a través del Doppler con una arteria umbilical mayor al percentil 95. Entonces, cuando tenemos un umbilical mayor a este percentil, ya sabemos que a nivel placentario hay un daño que es prácticamente equivalente a un 30%. Y cuando tenemos ya una umbilical con un flujo diastólico ausente, entonces prácticamente el daño va a ser más del 50%. Y así también vamos a ver que el daño va a ser progresivo, ¿verdad? Y posteriormente nos va a evolucionar a un daño a nivel de lo que es prácticamente los siguientes vasos como el ducto venoso. Aquí tenemos la manifestación de lo que es una, prácticamente lo normal es que tengamos baja resistencia placentaria y esta va a ser la OVF, ¿verdad? De lo que es la umbilical. Y aquí tenemos lo que hablábamos anteriormente, cuando hay datos de resistencia placentaria, cuando ya equivale a un 30%, porque ya vamos a tener una umbilical patológica por arriba del percentil 95, y cuando ya tenemos una lesión placentaria que es mayor al 50%, que vamos a tener prácticamente ya alteración, ¿verdad? Un flujo diastólico ya ausente. Y a nivel de lo que es el ducto venoso, que bien conocen que es prácticamente uno de los últimos vasos que vamos a tener en lo que es el daño placentario y es uno de los que nos dan la conducta para cuándo finalizar el embarazo, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Entonces, pues que es fundamental también familiarizarnos con lo que es la normalidad de este vaso, de esta estructura anatómica donde vamos a tener lo que es la sístole, la diástole y lo que es la contracción atrial. Cuando a medida que se va haciendo mayor el compromiso, mayor la, podríamos decir, o perpetuación de lo que es la acidosis, ¿verdad? La hipoxia y la acidosis fetal, entonces vamos a tener manifestaciones a través del Doppler y con esto pues lo que es, ¿verdad? La onda reversa.
Vamos a pasar ahora una vez que tenemos, ¿verdad?, lo básico, entonces vamos a ver lo que es la clasificación, que también es un punto muy importante que perfectamente lo pueden tener en su escritorio, en una tablita impresa donde tengan los estadios, ¿verdad? Y esto es cuestión de que a medida de que vayas, pudiéramos decir así, clasificando, pues vas a irte familiarizando. Entonces tenemos un pequeño paraje estacional, si les decía, siempre en los grupos de restricción se habla del pequeño. Entonces, pequeño paraje estacional es el peso fetal estimado que sea entre lo que es el percentil 3 y el 10, pero que el Doppler sea normal. Y cuando hablamos de restricción, si miran todavía el Clinic del Barcelona, que es uno de los que más utilizamos, entonces nos quedamos con una clasificación con el consenso Delphi y con la parte del Clinic del Barcelona. Entonces, el Clinic del Barcelona nos habla de estadio 1, cuando cumple, pues tenemos, ¿verdad? Algunos de los siguientes criterios. Entonces, un peso fetal estimado menor al percentil 3, tenemos un índice cerebral placentario menor al percentil 5 en 2 ocasiones, ¿verdad? Y con 12 horas de diferencia. Esto es muy importante. ¿Por qué lo menciono? Porque casi nunca lo hacemos. Con una vez que nos encontremos, ya tomamos la conducta. Entonces, si ven, es muy importante en verdad, si nos quedamos literal, como dice la definición, deberíamos de citar a la paciente para la otra valoración o dejarla, ¿verdad? Se hace la otra valoración y tenemos la clasificación como corresponde. Entonces, índice cerebral placentario menor al percentil 5 en 2 ocasiones con 12 horas de diferencia. O bien tenemos, ¿verdad? La arteria cerebral media menor al percentil 5 también en 2 ocasiones y al menos 12 horas de diferencia. O tenemos un umbilical mayor al percentil 95 o una uterina mayor al percentil 95. Entonces, en el estadio 2, entonces tenemos que cualquier feto que esté por menor al percentil 10. Entonces, ya no tiene que ser menor a 3, ya sabemos que si es menor al percentil 10 y de hecho si ya es estadio 2, va a tener algo alterado del Doppler. Entonces, menor al percentil 10 con un umbilical con un flujo, ¿verdad?, diastólico ausente en al menos 50% de los ciclos en asa libre en las 2 arterias y en 2 ocasiones separadas con al menos 12 horas. Entonces, eso es estadio 2. Entonces, estadio 2, peso fetal estimado menor al percentil 10 con la umbilical con flujo diastólico ausente en más del 50% de los ciclos, ¿verdad? Y que tiene que ser en las 2 arterias y con un periodo de 12 horas de diferencia. Entonces, tenemos acá la parte del estadio 3. Entonces tenemos el peso fetal estimado menor al percentil 10 más alguno de los siguientes criterios. Que tengamos a nivel arterial un flujo reverso, de lo que es un flujo diastólico reverso de lo que es la arteria umbilical en al menos 50% de los ciclos en las 2 arterias y en 2 ocasiones. Y aquí te da un intervalo de 6 a 12 horas. O sea, hay que ya aquí tenemos intervalo menor de 6 a 12 horas y que tengamos a nivel venoso, ¿verdad? La alteración venosa, un ductus venoso mayor al percentil 95 o flujo diastólico ausente, ¿verdad? Del ductus venoso o pulsaciones venosas de manera dicrota y persistente, al menos en 2 ocasiones y con un periodo igual mayor a 6 a 12 horas. Y en el estadio 4, entonces tenemos peso fetal estimado menor al percentil 10 más algunos de los siguientes criterios. Y tenemos aquí un flujo diastólico reverso del ducto venoso, ¿verdad? En 2 ocasiones con al menos 6 a 12 horas. Tenemos que también en el estadio 4 te habla de la variabilidad en el registro cardiotocográfico que sea patológica. Entonces tenemos, aquí nos hablan ellos de lo que es el registro cardiotocográfico computarizado, que nosotros no lo tenemos, pero te habla de que en estos casos se debería hacer ya desde la que son las 26 semanas, ¿verdad? Y en verdad sabemos que hasta las 32 semanas se terminan lo que son los procesos, ¿verdad?, de maduración fetal en relación a la integración de la frecuencia cardíaca fetal, por lo cual nosotros pues sí tomamos como referencia para integrar el registro cardiotocográfico después de las 32 semanas,
Pero si tenemos un feto con una restricción estadio 4, estamos obligados a dejar un registro donde decimos de que está en las valoraciones, pues que está vivo, por decirlo así. Entonces, esto pues es más prácticamente asociado a lo que es el registro computarizado, pero te habla acá también el registro cartográfico con patrón desacelerativo y que tengamos pues al menos, ¿verdad? Dos desaceleraciones en al menos 10 minutos. Entonces, que también son valores que se tienen que tomar en cuenta en lo que es el estadio 4. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el seguimiento? Entonces tenemos el seguimiento, todo esto lo englobé en esta parte porque es parte del Clinic de Barcelona. Entonces, el peso fetal, sabemos que cuando ya tenemos una restricción, entonces va a ser cada 15 días, pero el Doppler, entonces vamos a hacerla, las valoraciones, el Doppler una vez que hacemos el diagnóstico, pues se tiene que hacer, ¿verdad? El Doppler debe ser semanal. Entonces tenemos a quienes vamos a hacer o qué vasos vamos a vigilar, lo que es el índice cerebroplacentario, ¿verdad? Y también vamos a tener lo que es la valoración de lo que es prácticamente la umbilical, que acá por algún error no se registró, pero sí, tenemos alterada, ¿verdad? En este caso, el índice cerebroplacentario, pues muy importante que debemos de dar la vigilancia de lo que es también el ducto venoso. Si tenemos, por ejemplo, umbilical, cerebral media y el índice cerebroplacentario normal, pues no tendría sentido que el ducto lo estemos vigilando porque va a estar bien. Por cuestión legal se va a registrar, pero tiene que estar bien porque los vasos que le preceden a su daño están normales. Y tenemos lo que es hacer el registro cartográfico y lo que son la vigilancia de las cifras arteriales, ¿verdad? Cada 2 a 3 semanas. Esto es lo que recomienda el Clinic, ¿verdad? Las visitas, entonces te dice, pues deben de estar dadas en base a cada una de las pacientes, individualizar, porque si tenemos una paciente con alguna comorbilidad que requiera mayor vigilancia, pues se tiene que hacer. Y tenemos que acá prácticamente nos dice el pequeño paraje estacional cada 2 a 3 semanas, la restricción estadio 1 cada 1 a 2 semanas, el estadio 2 cada 2 a 4 días, el estadio 3 cada 24 a 48 horas y el estadio 4 cada 12 a 48 horas. Y la parte de la finalización, entonces tenemos el pequeño paraje estacional, te dice el Clinic, finalizarlo a las 40 semanas, no contraindica el parto vaginal. Y la parte de la restricción de crecimiento fetal, pues te dice, en caso de estadio 1, si tenés un prácticamente ratio cerebroplacentario menor al 5 o una cerebral media menor al percentil 5, finalizar a las 37 semanas. Pero también te dice que estadio 1, pues, ¿verdad? Que tengamos menor al percentil 3, se debe finalizar a las 37, te dice, excepto si tenés estos pues, biomarcadores. Si tenés el ratio SFLT1, factor de crecimiento placentario, menor de 38, se va a finalizar a las 38 semanas. Si tenés el ratio SFLT1 y este factor de crecimiento placentario mayor a 38, entonces a las 37. Y si este ratio es mayor a 655, entonces a las 34 semanas. Sabemos que no tenemos disponible, pero se los dejo por acá, en el Clinic y para en la parte privada, pues si llegan, digamos, a tenerlo disponible, pues entonces sí tomarlo en consideración. El estadio 2, entonces tenemos finalizar entre las 32 y 34 semanas, ¿verdad? Y pues lo que dice es que por general la parte de Europa finalizan, pues te dice las 32 semanas, tienen un buen índice de sobrevida y es cesárea electiva. Entonces, en el estadio 3, lo que es ya prácticamente finalizar a las 30 semanas, cesárea electiva, y el estadio 4 a las 26 semanas, cesárea electiva. Entonces, ¿a quiénes les vamos a dar partos vaginales? A lo que es el estadio, ¿verdad? Prácticamente 1.
Y tenemos, que es muy importante, esto se los dejo acá para cuando hagan sus avalúos, ¿verdad? Es, pudiéramos decir, muy importante poder describir incluso el OR en el contexto legal, si tiene mucho peso cuando ponemos información de cuánto es la probabilidad que ocurra esto. Entonces, tenemos que prácticamente en el feto con restricción puede haber asfixia perinatal y si miran es un OR alto de 38.23, o sea que es 38.23 más la probabilidad de que ocurra una asfixia perinatal en un feto con restricción de crecimiento fetal. La prematurez, entonces un OR de 10.8, que caiga en una ventilación mecánica de 5.8, que tengamos bajo peso al nacer de 5.5, la muerte neonatal, un OR de 4.3, la sepsis neonatal de 3.04, que termine en una muerte fetal, o bien el término óbito a nivel internacional se utiliza mucho, que sea de 2.2, o un ingreso a UCI, un OR de 1.41. Esto es muy importante y si miramos el compromiso cognitivo, puede ser de un 20 a un 40%. O sea, no descartemos la posibilidad de decirle a la mamá, claro, siempre con una forma muy, diríamos, ética de poderle informar de que su hijo, por la restricción de crecimiento fetal que está conllevando, y pues en ese caso, en base a la historia clínica de la paciente, el manejo que le estamos dando, vamos a saber conocer cuál es la causa, entonces, pero que puede haber un compromiso cognitivo de un 20 a un 40%, lo cual puede ser muy importante que ella lo maneje para la parte de la estimulación oportuna. Y esto que es parte también de lo que es el consenso, ¿verdad? En restricción del crecimiento, y este consenso prácticamente nos dice nos da pautas. Y aquí es un poquito como más, diríamos, varía un poco en relación al clinic y te lo dice si tenés prácticamente esta alteración, cuál es el riesgo de muerte, ¿verdad? Cómo debes de vigilarlo y cuándo debes de finalizar. Entonces, esta es también la última actualización que tenemos y muy utilizada. Entonces, tenemos peso fetal, tenemos entre el percentil 3 y el percentil 9 con un Doppler normal, entonces el riesgo de muerte fetal va a ser baja. Tenemos que, vamos a darle seguimiento, entonces con el Doppler, ¿verdad? La umbilical, la arteria cerebral media, que es lo que les decía, y vamos a hacerlo cada 1 o 2 semanas, ¿verdad? El Doppler. Y el crecimiento fetal se tiene que hacer cada 2 semanas. O sea, no voy a estar midiendo semanal al feto. ¿Por qué? Porque, o sea, va a ser algo muy incómodo para la paciente, de repente decirle se quedó igual o esto, entonces va a ser muy estresante. Además, no tiene ningún objetivo. Pero sí, la parte del Doppler tiene que ser cada 1 o 2 semanas. Normalmente nosotros lo hacemos semanal y el crecimiento lo hacemos cada 2 semanas, cada 15 días. Y a partir de las 37 semanas se debe ya monitorear, o sea, si le llega la consulta externa o le llega a su clínica, a su consulta privada, entonces tiene que dejar un registro o monitoreo fetal de que en ese momento, ¿verdad? O sea, tiene que evaluar lo que está bien para poderse quedar tranquilo, que pueda ir a casa. Y en este caso, el monitoreo fetal también cada 1 o 2 semanas lo puede hacer semanal y la finalización 37, 39 semanas. Y se hace por inducción, o sea, un parto vaginal. Ahora tenemos en estos casos de que tengamos, ¿verdad? Prácticamente menor al percentil 3 con un Doppler, ¿verdad? Que todavía esté normal. Entonces también el riesgo va a ser bajo. Si miramos, este estaba entre percentil 3 y 9. Aquí tenemos que es menor al percentil 3 y con un Doppler normal. Entonces el riesgo de muerte fetal va a ser bajo. ¿Qué vamos a hacer? Igual el Doppler, la umbilical, la cerebral media, lo vamos a hacer esto cada 1 o 2 semanas y el crecimiento tiene que ser cada 2 semanas. A partir de las 37 semanas también vigilarlo y dejar un registro, ¿verdad? Un monitoreo fetal. Y esto tiene que hacerse igual cada 1 o 2 semanas y la finalización entre las 36 y las 38 semanas. Entonces también recomienda que si es menor, si miramos aquí no estamos hablando de estadios,
estamos hablando de condiciones fetales que está menor al percentil 3 con un Doppler normal y te dice 36, 38 semanas. Y en este caso también candidato para inducción. ¿Qué pasa con los fetos, verdad? Que tenemos prácticamente ya cambios tempranos en el Doppler. Una umbilical tenemos, ¿verdad? Mayor al percentil 95 o bien una cerebral media menor al percentil 5 o un ratio cerebroplacentario menor al percentil 5 o bien tenemos una uterina mayor al percentil 95. Que tengamos un dato de olividramnios, que tengamos prácticamente un crecimiento subóptimo, ¿verdad? Y que tengamos en la parte de alguna manifestación de la paciente, ¿verdad? De preeclampsia. Entonces, el riesgo de muerte fetal todavía va a ser bajo, pero aquí vamos a prácticamente realizar lo que es eh, considerar prácticamente la monitorización, ¿verdad? Y aquí es muy importante también considerar lo que es la maduración pulmonar, ¿verdad? Y el monitoreo fetal se tiene que hacer cada 1 o 2 semanas. ¿Qué vamos a vigilar? Entonces, la umbilical, la cerebral media, el ducto venoso. Entonces, esto deberíamos, le decía como recomendación, dice el consenso, cada 1 o 2 semanas, pero pues se recomienda cada semana y el crecimiento cada 2 semanas. Entonces, tenemos aquí la finalización a las 34, 37 semanas y aquí ya se recomienda cesárea, ¿verdad? En estos casos. Y cuando tenemos prácticamente una alteración ya a nivel de lo que es la umbilical, ya sea con flujo diastólico ausente o reverso, entonces aquí si miramos el riesgo de muerte ya va a ser diferente, ya nos está hablando de que alto prácticamente, ¿verdad? Cuando tenemos una umbilical con flujo diastólico ausente, es del 6, un OR tenemos acá, ¿verdad? El riesgo va a ser alto, un 6.8 con un OR de 3.6. Y cuando está la umbilical con flujo diastólico reverso, el riesgo de muerte va a ser de un 19% y un OR de 7.3. Entonces aquí tenemos aún con la parte de prácticamente, pudiéramos decir, vigilancia estricta, también vamos a tener que prácticamente la mortalidad se dice de que va a ser incluso de aún vigilándolo, ¿verdad? De forma muy estricta, del 0,1% cuando está ausente y cuando está reversa del 1 al 2%. Y aquí de qué se habla, que puede ser, si es ausente la umbilical, el flujo estólico ausente, puede ser en los siguientes 5 días que se dé, ¿verdad? Pues prácticamente lo que es el deterioro y cuando es reverso, promedio 2 días que ocurra el deterioro. Y tenemos acá la parte de cómo vamos a vigilarlo. Entonces también se recomienda la parte de la maduración pulmonar, el monitoreo fetal. Prácticamente aquí ya cambia, si miran cada prácticamente de 1 a 2 días y el Doppler prácticamente igual de 1 a 2 días, o sea, prácticamente cada 24 a 48 horas. Y pues el crecimiento, si miran igual, debe de ser cada 2 semanas. El crecimiento, pues no debemos de estar haciéndolo semanal. Y la finalización tenemos si el flujo de la umbilical está si la umbilical está con flujo diastólico ausente entre 32 y 34 semanas y si tiene un flujo reverso ya 30, 32 semanas. Y aquí es el nacimiento por cesárea. Cuando tenemos ya un compromiso de lo que es el ducto venoso, ¿verdad? Entonces vamos a tener que igual el riesgo de muerte va a ser pues alto, hasta de un 20% con un OR de 11.6 y aunque tengamos prácticamente cuando está bajo, pudiéramos decir así, monitorización, entonces igual vamos a tener que cuando está prácticamente ya el ducto venoso, ¿verdad? Con pudiéramos decir, una alteración ya en el percentil va a ser de un 2% y cuando tenemos ya prácticamente la onda reversa, la onda reversa del ducto venoso es de un 4%. Y la parte de la monitorización tiene que, pues de hecho, como ya decíamos, tiene que ser vigilancia ya intrahospitalaria
y tenemos que cumplir la parte de la monitorización, la maduración pulmonar, el monitoreo fetal diario, de hecho 2 veces al día, el Doppler también prácticamente se habla de diario. La finalización 26-30 semanas y el nacimiento por cesárea. Entonces, esta parte que es un poquito complejo, pero que es fundamental porque son las nuevas actualizaciones que hay en los consensos, entonces pues también no quería dejar lo que más se utiliza, el consenso Delphi, la parte de las actualizaciones en relación a lo que es la guía del clínico. ¿Qué otras consideraciones muy importantes tienen que tomar? Entonces, saber de que la maduración pulmonar te habla de que entre las 24, 5 y 34, 6 semanas, o sea, 24, 34 semanas y 6 días. Luego de eso, 35, 36 semanas, no hay ningún efecto, o sea, no hay ningún beneficio más bien. ¿Por qué? Porque hemos alcanzado el desarrollo prácticamente de lo que son los neumocitos tipo 2 y prácticamente no habrá más bien más daño a nivel de lo que es el compromiso fetal. Y la neuroprotección, que se habla de que incluso, y el Clinic en la actualización del 2024, que es la última que tiene, porque se actualiza cada 2 años, entonces habla de que todo feto con menor de 34 semanas, o sea, 33,6, todavía es válido aplicarlo, porque antes decíamos hasta 32 semanas, y que al menos se deben de cumplir 4 horas, ¿verdad? Antes de ir a finalizar. ¿Qué es importante en las pacientes en el puerperio? También que no olvidarla, que era parte de lo que incluso miramos ayer en el Congreso de Cirugía Fetal, que estamos hablando actualmente de un cuarto trimestre y es el puerperio. Y en el puerperio es fundamental que aquella paciente que no logró completarse un estudio, pero que presenta una restricción de crecimiento fetal, se debe de evaluar sus presiones arteriales, su función renal, buscar alguna patología que haya desencadenado la parte de metabólica. Sabemos que pueden ser muchísimas las causas que nos puede llevar a una restricción y el objetivo es todavía aprovechar ese tiempo para poder ver qué completamos en la paciente para que la próxima vez que se nos logre embarazar tengamos un mejor estudio y una mejor consejería hacia ella para que podamos tener mejores resultados o si la paciente tiene una condición en la cual nos va a volver a hacer una restricción, poderla captar temprano y pues seguirla durante todo el embarazo. Ok, chicos, gracias. Era pues un tema, de hecho, pudiéramos decir un poquito grande, pero pues se trató de abordar todo lo correspondiente. Si hay alguna pregunta, algún aporte, alguna consideración. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Este, el consenso que usted nos refirió acerca de la definición, aquí es lo que vamos a denominar un bebé con una restricción. Hablaba acerca de el perímetro abdominal con un percentil menos de 3 aislado, es decir, con el perímetro abdominal con un percentil menor de 3 podemos ya denominar a un bebé con una restricción. Sí, ya solo con la circunferencia abdominal o perímetro abdominal, como lo llamemos, es un criterio. Eso está dentro del consenso Delphi y de hecho, uno de los más expertos, que era ayer, pues el doctor Hernández en cirugía fetal, decía que de hecho no deberíamos no deberíamos, podríamos decir así, de hacer todas las medidas y tener el peso y guiarnos por el peso para percentilar y poder decir cómo el crecimiento. En verdad, en las nuevas actualizaciones, y por eso es que se agrega al consenso Delphi la parte de la circunferencia abdominal, es que con un solo criterio yo voy a poderlo clasificar como restricción de crecimiento fetal. Solo con la circunferencia abdominal está avalado ya y está dentro del consenso Delphi para poder decir es una restricción de crecimiento fetal y estoy basada en la circunferencia abdominal. Ok. Ok, chicos, entonces, pues fue un placer. La verdad es que les queda la clase ahí,
en la plataforma y estoy siempre a la orden ante cualquier duda o algún momento que quieran alguna ayuda, pues siempre pueden contar conmigo. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches.